Bueno, en cuanto al área de producción, esto es un poco más teórico, no tanto sentimental, no tiene tantas cosas un poco de psicología ni nada por el estilo, sino es un poco más la eficiencia de la producción y cómo la administradora actúa como una herramienta para hacer eficientes los procesos de la organización. Básicamente vamos a ver introducción, partes esenciales de lo que es el área de producción, gestión de las operaciones, gestión de calidad, costos y algunos ejercicios que les voy a dejar. ¿Qué es producción? Es básicamente el proceso mediante el cual se hace un producto o un servicio o se presta un servicio. Las empresas buscan aumentar producción o disminuir costos. Esto quiere decir que las empresas no aumentan su producción si no hay una oferta, si no hay una demanda, perdón, si no hay una demanda que los obligue a aumentar esa producción. Es decir, tú no vas a producir 100 chocolatinas si solo te han comprado 10. Lo que buscan las empresas realmente con la producción y el área productiva es disminuir todo costo que se pueda. Es decir, si tenemos que hacer 10 chocolatinas, porque eso es lo que la demanda nos dice, ¿cómo hacemos que esas 10 chocolatinas sean lo más baratas de producir posible? Como ya les dije, el objetivo de la producción es producir la cantidad de artículos solicitada en el momento oportuno y al momento más bajo posible. Las partes esenciales del proceso productivo es la evaluación de la calidad y la cantidad que se deben hacer. Como ya les dije, si hay que hacer 10 chocolatinas, es hacer 10 chocolatinas bien y a un bajo costo, un punto de equilibrio, que es básicamente que la cantidad de productos vendidos puedan costear a la empresa y generar utilidades a la empresa y pues realmente seguir con la hipótesis de una empresa que básicamente siga en funcionamiento y sea productiva. El costo y la demanda, la creación de productos innovadores. Estos productos innovadores van desde generar procesos productivos que sean eficientes, como por ejemplo si compras una nueva máquina que corta papas de manera mucho más rápida y gasta menos energía, como hasta generar cambios en los productos que generen eh, un abaratamiento de los costos. Por ejemplo, si en un computador encontramos una nueva forma de hacer procesadores que den la misma calidad pero que sean más baratos, evidentemente eso es una innovación del producto que hace que sea mucho más barato y haya mucha más utilidad. El valor agregado, que es básicamente, además de ser útil, que más nos da nuestro producto, y pues la productividad en la empresa, que es básicamente eficiencia y eficacia. Esas dos palabras se las tienen que grabar en la cabeza, eficiencia y eficacia en los procesos productivos. En cuanto a gestión de las operaciones, esto es una materia de administración de empresas, si quieren verlo más a fondo, pero a grandes rasgos tiene cuatro componentes principales que son la elaboración de satisfactores. ¿Qué es un satisfactor? Es básicamente todos estos elementos que generan, como lo dice su nombre, la posible o la satisfacción al cliente. Entonces, básicamente, un bien y servicio puede ser satisfactor de varias cosas o puede ser satisfactor de solo una cosa, pero lo importante es que sea un satisfactor. Lo importante es que mediante una elaboración, unos insumos, que son básicamente los recursos para producir o los recursos para llevar a cabo un servicio, se pueda generar una distribución de satisfactores hacia los clientes y que estos clientes cuando llegue ese satisfactor estén contentos con lo que compraron. Suena un poco más técnico, pero en palabras muy coloquiales es básicamente que si tú compras algo debes estar feliz con la compra. Aquí podemos ver un poco de lo que es gestión de las operaciones y de lo que son todos estos procesos. Básicamente decía que la transformación de insumos, la transformación, por ejemplo, de unas papas en un paquete de papas en productos o servicios,
tiene como el propósito de maximizar el valor inherente a esos bienes o servicios. Entonces no es lo mismo una papa cruda que tener un paquete de papas margarita con un cierto sabor. Eso es lo que quiere decir esto. Esta gestión de las operaciones es algo muy interdisciplinar, muy que trabaja con muchas otras áreas, como lo podría ser el marketing, el mismo marketing del que ya hablamos, como finanzas, como los inventarios, como los procesos con los proveedores, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es la generación de un valor, la gestión de calidad, el uso de tecnologías de la información para generar este valor y tener una gestión de calidad, tener un control de inventarios adecuado, que es lo que les dije al principio, que también se lo tienen que grabar. Si tienes una demanda de 10 chocolatinas, vas a producir 10 chocolatinas porque, sobre todo en los últimos tiempos, los inventarios son JIT, que es por sus siglas en inglés, son Just in Time, que es básicamente que si yo tengo 10 chocolatinas, voy a vender 10 chocolatinas hoy y no necesito tener más inventario, sino seguir produciendo conforme a la demanda del día a día. Y los servicios logísticos, que es básicamente un poco la cadena de distribución que ya les comenté, que es básicamente que los proveedores nos den a nosotros los recursos de manera eficiente, nosotros distribuir el producto de manera eficiente. En cuanto a un poco un recuento histórico, Adam Smith, con su teoría de la mano invisible, empezó con este tipo de demanda y con este tipo de que deberían hacer las empresas para generar satisfactores adecuados, aunque ahí todavía no se utilizaba el término de satisfactores. Frederick Taylor, Henry Ford, este último es muy importante que lo tengan en cuenta por su apellido. Ya se imaginarán de qué empresa es creador, en qué empresa es un poco el líder, pero él generó procesos de optimización. Estos procesos de optimización fueron demasiado importantes, sobre todo para la empresa de Ford, porque se empezó a generar más bien una investigación hacia cómo los procesos no pueden innovar, sino mejorarse en sí mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la empresa Ford, lo que generó en su tiempo fue una producción masiva de carros que lo que generó fue que se vendieran muchos más carros de esa marca que de otras marcas que eran más caras. Sin embargo, generaban más utilidades porque haciendo pues básicamente la suma de que se vendían muchísimos más, como que superaba a las utilidades que se hacían en las otras empresas de carros y todas las empresas de carros empezaron a adoptar ese modelo de carro para también clases medias, no carro solo como bien de lujo, sino carro como un nuevo tipo de bien. Entonces, esto empezó a generar cierta investigación, cierto revuelo, ciertos estudios en lo que son los procesos de optimización y lo que ahora es algo muy importante en lo que es la administración de empresas, que es básicamente cómo todos estos procesos pueden ser optimizados, pueden ser más eficientes. Por ejemplo, si tenemos una organización de 50 personas, ¿cómo pueden ser organizados de la mejor de la manera más óptima para generar las mayores utilidades y hacerlo en el menor tiempo posible? En cuanto a Frederick Taylor, autor que ya leyeron, él también estuvo en la época de la Segunda Guerra Mundial y él también comentó mucho que la gestión de las operaciones también estuvo muy relacionada con la guerra y con el avance de la tecnología. Esto es básicamente que la guerra obliga al avance tecnológico de los países porque se obliga a un desarrollo armamentístico. Entonces todas las empresas y todas las organizaciones gubernamentales deben estar eh, de manera mucho más eficiente haciendo una carrera contra otros países o otro grupo de países, pues para ganar una guerra. Esto se explica mucho mejor con el ejemplo de la creación de la bomba atómica. Si no hubiera un conflicto dentro, dentro de los países, no se hubiera generado avances tan grandes en física como se generaron en esa época. ¿Por qué? Pues básicamente porque los dos bandos estaban corriendo para ver quién creaba
primero la bomba atómica y quién podía hacer más daño al otro. Entonces, aunque suene paradójico, todo este conflicto, todas estas, eh, eh, como que todas estas situaciones que presionan y que ponen en jaque al ser humano, ayuda a generar procesos de gestión de operaciones mucho más eficientes. En cuanto un poco a los elementos, tenemos la cadena de suministro, la satisfacción del cliente, el desempeño del trabajador, el mejoramiento de procesos y el grado de en qué sirve un producto. Esto es básicamente un poco los nombres en sí de lo que ya les expliqué, que es cómo el producto llega a satisfacer a un cliente, cómo un trabajador produce de manera eficiente, cómo los procesos están siendo eficientes. Como ya les dije, aquí está producción esbelta, just in time y gestión total de calidad, que es eso, un proceso que sea eficiente, que sea lo necesario y que sea a tiempo. En cuanto al control de calidad, tenemos que, pues, como todos ya deberían saber, que la calidad es un factor indispensable, lo que viene a ser, pues, las empresas, porque ya, sobre todo con la tecnología, si damos un producto de baja calidad, daña mucho el nombre de la empresa, sobre todo si se vende, digamos, en línea y se revisan las reseñas. Evidentemente no vamos a comprar algo que esté por debajo de 4 estrellas o es muy difícil que se compre o tocaría venderlo mucho más barato. La organización también tiene que tomar participación activa de esta calidad, sobre todo la parte de la junta directiva, revisando el proceso productivo, revisando el diseño y la fabricación del producto. Mecanismos, hay muchos mecanismos de control interno, de auditorías, etcétera, etcétera, que básicamente son para evaluar los procesos de producción. Pero pues lo que quiero que les quede es que se tiene que hacer este control de calidad muy constantemente y que es parte fundamental del proceso productivo. Y pues que todo esto sirve para la toma de decisiones de la empresa. Competitividad, esto va muy en línea con lo de la guerra y con todo lo que viene a ser conflictos entre países, organizaciones, etcétera, etcétera, es que básicamente en un mundo muy con este capitalismo salvaje, lo que hace es que estemos muy forzados a estar compitiendo todo el tiempo. Y además como personas, como organizaciones, yo creo que todos lo podemos identificar, que si no damos un mínimo, eh, la sociedad nos come. Entonces, esto mismo pasa con el proceso productivo de las organizaciones. Se requiere cierto mínimo de nivel de estándares y se tiene que estar trabajando todo el tiempo en la calidad del proceso productivo. El concepto de ventaja competitiva también es muy importante que lo manejen, que es básicamente qué nos diferencia a nuestro producto con respecto a nuestros competidores. Entonces, están características inferenciales, características fijas y la percepción del cliente. Entonces, las características fijas, básicamente si tú tienes un computador de 4 gigas de RAM y compras un computador de 8 gigas de RAM, esa información evidentemente está ahí, está fija, es, es legible, todo el mundo la puede ver y es básicamente que por eso tu computador es superior al otro computador. La característica inferencial ya no es un poco tan visible, sino es básicamente puede referirse al proceso productivo, a la manufactura, que tenga menores costos o que tenga materiales más baratos, pero que siga teniendo la misma calidad, etcétera, etcétera. Y la percepción del cliente es un poco más, aunque por ejemplo con Apple, que digamos que gente piensa que un computador Apple de 5 millones es mucho mejor a, no sé, uno de 3 millones de otra marca y tiene las mismas características. Esto también es una ventaja competitiva de Apple, porque pues además de vender el computador, vende su nombre y ese nombre le hace cobrar 2 millones de pesos más por el mismo computador. En cuanto a los factores de dinamismo comercial, es otra característica del proceso productivo que es básicamente cómo nos podemos mover y adaptar en el mercado de la actualidad. Entonces, con la globalización de los mercados y con la venta por Internet,
se necesita tecnología en la administración de la producción, tecnología de la información y tecnología del producto. Esto es básicamente que se necesita tener un proceso con máquinas avanzadas, con información necesaria, que se tengan básicamente los procesos más actuales, lo que van a hacer toda la creación del producto. Esto es también en manufactura, que la mano de obra esté preparada y que si no se tengan las capacitaciones adecuadas. Esto también va un poco más del lado a la ética en, digamos, este dinamismo comercial. Porque, digamos, si somos H&M y tenemos el dinamismo comercial de que la manufactura de Bangladesh es la más barata del mundo, y decimos, pues bueno, ahí estamos cumpliendo el factor de dinamismo comercial, pero pues lo que hacemos es explotar constantemente a la gente de Bangladesh. Es un tema muy complicado y que también va mucho de la ética empresarial de las organizaciones y pues a lo que también se tienen que regir todas las empresas. Por último, está la eficacia y eficiencia, que les dije que es lo más importante de todo en su proceso productivo, la posición competitiva y el valor del producto. Cómo esa eficacia y eficiencia genera valor y cómo ese valor del producto genera posición competitiva y cómo esa posición competitiva a su vez puede generar más eficacia y eficiencia organizacional. Son tres aspectos que están interrelacionados entre sí y se necesitan mejorar para que mejore el otro. Y por parte de la gestión del proceso productivo, que es otra parte de la gestión de todo este proceso, se necesita usuarios internos, que es básicamente todo pues, los trabajadores del proceso, los que vigilan a esos trabajadores y todos aquellos que estén relacionados con el área de producción, en donde se recoge información para la toma de decisiones, donde se evidencian falencias y se corrigen esas falencias. Entonces imagínense una fábrica. Entonces, pues básicamente todas las personas que trabajan ahí pertenecen a esos usuarios internos y hacen parte de la gestión del proceso productivo. Que no, también otra característica es que no es regulada, básicamente es dentro del derecho laboral, solo hay ciertas normas que deben cumplir, pero no dicen cómo se debe hacer el proceso en cada empresa. Por ejemplo, una empresa puede crear chocolates de manera diferente a otra empresa que crea el mismo chocolate, que esto es opcional, que esta gestión, digamos, los evaluadores de la gente que del proceso productivo es opcional, pero evidentemente todo el mundo lo hace para adquirir información y para tomar decisiones. Y información presente es básicamente que esté día a día y que la información sea coherente y que ayude a mejorar la eficacia y eficiencia. En cuanto a los costos, que es lo que intentamos disminuir en mayor medida por parte de lo que viene a ser el proceso productivo, el costo real es los recursos en los que se ha incurrido, el costo presupuestado es el costo que en un principio se esperaba tener por esa producción y el objeto del costo es la medición del costo por separado. Los costos también tienen cierto comportamiento, que es la asignabilidad. Entonces hay costos directos del proceso productivo e indirectos. Por ejemplo, en indirectos, para que no se confundan mucho, pues son los que no están relacionados en sí con el producto, pero están en el proceso productivo. Son necesarios para que se venda el producto. En el comportamiento están los variables fijos, semivariables y semifijos, y en la producción los primos o de conversión. El comportamiento, como por su nombre lo pueden ver, son costos que, por ejemplo, pueden variar de mes a mes. Por ejemplo, los servicios. Por ejemplo, algunos servicios. Entonces, por ejemplo, que se requirieron un servicio de transporte en, en marzo y en mayo se requirieron eh, 5 servicios de transporte. Los fijos son de servicios, pero no servicios de transporte, sino servicios más públicos, que son como el agua, la luz, etcétera, y que siempre tienen más o menos el mismo precio. Semivariables y semifijos.
Son cosas más complejas, pero pues que no van a aparecer, solo que tengan en cuenta los tipos que hay, variables y fijos. Y pues la diferencia entre los dos más grandes, que son los más típicos, que son pues variables y fijos. Y en producción, los costos primos o de conversión. Y eso sería lo que es el proceso productivo a grandes rasgos. Importante que tengan en cuenta eficacia y eficiencia, gestión de las operaciones y gestión de los recursos. Em, Sobre todo esta parte de tipos de costos, etcétera, etcétera, no va a aparecer porque ya hace más parte de contaduría, de, más de contabilidad, pero lo que tienen que tener claro es eso, que hay cierta competitividad, que esa competitividad nos obliga a tener un proceso productivo eficiente y que ese proceso productivo eficiente se hace mediante evaluaciones, mediante una gestión de operaciones y una gestión de recursos y una gestión del proceso productivo. Y eso sería todo.